Tengan muy buenas noches. Vamos a dar inicio en este momento al desarrollo de la tutoría de repaso número 3 de la asignatura Introducción al Cálculo Diferencial e Integral. ¿Qué vamos a trabajar ahora? Bueno, vamos a trabajar un poco sobre algunas propiedades, ¿sí? De las que ya vimos en la tutoría anterior, ¿verdad? En la tutoría número 2, la vamos a reforzar un poco el día de hoy, de tal forma que eh, sepamos mejor su uso, sepamos cuál es su utilidad y todas las formas, pues, que eh, tienen que ver con la aplicación de ellas. Específicamente, para hacerles mención, vamos a trabajar un poco acerca de la derivada del producto de dos funciones, algo a lo que nos empezamos a introducir en la tutoría anterior, un poco de la regla del cociente también, de la derivada del cociente de dos funciones, y vamos a introducir a su vez la parte de las derivadas trigonométricas. Es decir, este repaso va a constar precisamente de eso. Vamos a volver a tocar las mismas propiedades, tanto la del producto como la del cociente, pero aplicada precisamente a la parte trigonométrica, que es lo que no se le ha dado énfasis todavía, la parte que no hemos trabajado. Entonces, mencionando esto, vamos a ver, me gustaría saber cómo está la parte de comprensión, ¿sí? ¿Cómo han comprendido? ¿Qué tanto han avanzado? Vamos a ver, me gustaría, Daniel, que me comentes en tu caso qué tanto has avanzado en la lectura y a su vez en la comprensión de los materiales disponibles, basados en estos temas que te mencionaba, la regla del producto, la regla del cociente y su aplicabilidad a la parte trigonométrica. Buenas noches, licenciado. Bueno, yo he estado leyendo así en síntesis las propiedades de la derivada de una función. He leído la de la constante, suma resta del producto y la aplicabilidad con las razones trigonométricas. Me las tuve que aprender de nuevo porque se me habían olvidado un poco. El seno, coseno, tangente y las inversas. Para tenerlo en cuenta, quiero ver qué más leí. Pero aquí se nos apunte. Okay. También vi un ejemplo de utilizar la definición derivada para encontrar la derivada de una función con un punto indicado, creo. Eso he estudiado. Vale, muy bien. Entonces prácticamente has retroalimentado de una manera amplia, ¿verdad? Los temas que ya habíamos tenido la oportunidad de revisar. Me recuerdo que ese día había muy poca lectura, ¿verdad? Porque la unidad empezaba, pero ya han logrado retroalimentar un poco más. Bueno, vamos a consultarle ahora a Xiomara que me comente precisamente sobre ello, ¿verdad? ¿Qué tanto ha comprendido y avanzado en la lectura de los materiales de la unidad? Bien, vamos a ver, le vamos a dar la palabra a Andreina. No sé si me podés comentar cómo has avanzado en la comprensión de los temas, qué tanto has leído, tanto comprendido. Bueno, vamos a compartir pantalla entonces. Me dicen por ahí cuando ya la puedan ver. Hoy vamos a trabajar directamente desde la pizarra virtual, de tal forma que podamos comprender un poco más sobre estos materiales, ¿verdad? Sobre lo que tiene que ver con la parte de eh, estas reglas de las derivadas. No sé si ya pueden ver la pantalla, me confirman ahí cuando ya la puedan ver. Ya, Alex. Excelente. Entonces, como repito, vamos a tomarlo en tres aspectos diferentes. El primero
que es el que vamos a revisar, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con la regla de derivación de un producto. Al final, durante el resto de la noche o el día de mañana, yo les compartiría, ¿verdad? Toda esta pizarra que trabajemos el día de hoy para que la puedan repasar en el momento que ustedes tengan la oportunidad de ver la grabación, ¿verdad? De esa tutoría. Licenciado, Sí, sí, sí. disculpe que le interrumpa, le está fallando un poco el Inter a Xiomara, eso me acaba de decir. Vale, muy bien, no hay ningún problema. Vamos a ver. Eh, Bueno, recordemos que en estos periodos, ¿verdad? Las lluvias perjudican bastante. Entonces, cualquier situación, ¿verdad? Hacerla saber porque dentro de los reportes de cada tutoría se va a mencionar eso, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que Xiomara abandone y vuelva a ingresar. Porque muchas veces ayer, por ejemplo, se logró solucionar un problema de esa manera. Caso contrario, puede permanecer. Esperemos que se logre, pues, solventar el inconveniente. Muy bien. Entonces, como les decía, ¿verdad? Les voy a compartir ya posteriormente eh, esta, eh, lo que trabajemos acá en la pizarra, para que ustedes la puedan llevar de la mano nuevamente cuando tengan la oportunidad de revisar la grabación de esa tutoría. Muy bien, entonces, y vamos a revisar o a recordar un poco las reglas de derivación de un producto de funciones. Bueno, ¿qué es lo que nos decía? Se lo voy a ir escribiendo acá. A ver. Muy bien, creo que hay más falla, ¿verdad? Vamos a ir esperando que se logre solventar esas situaciones. Muy bien, entonces, ¿qué nos decía de inicio, verdad? Esta regla de derivación del producto de funciones. Y es que lo que nos decía era lo siguiente, que la derivada del producto de dos funciones, la derivada del producto de dos funciones, es igual o era igual al producto, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver. Bien, era igual al producto, nos decía, eh, de la derivada, de la derivada de la primera función ¿Cómo va a estar la programación? por la segunda. Van a bailar los Por la segunda, primeros. eh, sumada, ¿verdad? O, diciéndolo de otra manera, más el producto de la primera función por la derivada de la segunda función. Más o menos de esta forma era que iba redactado, ¿sí? La derivada del producto de dos funciones. Entonces, si lo tratamos de ver de una forma utilizando fórmulas como tal, bueno, con la fórmula que era lo que teníamos, esto lo vamos a escribir de una forma diferente. En otras palabras, si yo tenía, por ejemplo, el producto de una función f, lo vamos a hacer más para acá, para que nos quede en orden. Bien, si lo teníamos de esta manera, f por g de x, más o menos de esta forma, era igual a la derivada de la primera, decía, por la segunda, más la primera función, la vamos a reescribir muy bien, más la primera función interpretada como f de x por la derivada de la segunda. Eso era lo que se nos decía. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera esto?
¿Qué pasa si lo que yo tengo es el producto de tres funciones? Ah, muy bien. Si yo tengo el producto de tres funciones, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sucede que se va a multiplicar en este orden. La derivada de la primera función por la segunda, por la tercera, más, en este caso, colocamos directamente la primera función f de x multiplicado por, acá sí, la derivada de la segunda por la tercera. Y luego le sumamos la primera función por la segunda por la derivada de la tercera. Lo que quiere decir es de que el orden precisamente va cambiando, es decir, la derivada se va moviendo según el orden de las funciones. Si tengo el producto de tres funciones, entonces voy intercalando, ¿verdad? Voy multiplicando las tres, pero colocándole, ¿sí? Colocándole la derivada a una diferente, de tal forma que abarque las tres funciones. Entonces, esta sería para dos funciones y esta de acá sería para tres funciones. Esto en el caso, lógicamente, que nos aparezca algo como esto. Para comprender, lógicamente, y ese es el objetivo en este momento, porque queremos reforzar los conocimientos en relación a la aplicación de estas dos reglas de derivación, vamos a realizar dos ejemplos, ¿sí? Vamos a realizar dos ejemplos, uno algebraico y otro incluyendo las funciones trigonométricas. Esto es a nivel de concepto. Vámonos ahora entonces a revisar el primer ejemplo que tiene que ver precisamente con la aplicación de este teorema. Vamos a hacer acá el ejemplo 1, en lo que nos pide encontrar la derivada de una función utilizando los teoremas. Bueno, ¿cuál es esta función? La función viene dada de la siguiente manera. La función f de x consta de un producto, 2x a la cuarta menos 1 multiplicado por 5x al cubo más 6x. De esta manera. 12x a la cuarta menos 1 multiplicado por 5x al cubo más 6x. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo precisamente el producto de dos funciones algebraicas. Entonces, ¿cómo se le da solución a un problema de este tipo? Bueno, la única manera de darle solución es precisamente aplicando el teorema del producto de dos funciones. ¿Y qué es lo que tendría? Bueno, esto lo escribimos siempre de la siguiente manera, ¿sí? La derivada de f de x no va a ser más que el producto de la derivada de la primera función por la segunda, más la primera función, que es 2x a la cuarta menos 1, por la derivada de la segunda. Si vemos las derivadas, ya acá las podemos expresar con una comilla, ¿sí? Toda expresión que lleve la comilla me indica que es a quien le voy a aplicar la respectiva derivada. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, debemos de determinar la derivada de esta función, ¿sí? Debemos determinar la derivada de esta función. ¿Y cuál sería, de acuerdo a las reglas, la derivada de 2x a la cuarta menos 1? Podemos evaluar. Bueno, la derivada de 2x a la cuarta viene siendo 8x al cubo. Y queda hasta ahí porque la derivada de menos 1 resulta ser 0. ¿Sí? Entonces no se coloca. Ahora, ¿por qué al cubo? Bueno, recordemos la otra propiedad. Se reduce en una unidad el exponente cuando se está derivando
Y este 4 pasa a multiplicar al 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? 4 por 2 igual a 8. Y todo esto multiplicado lógicamente por toda esta expresión. Más, escribo la primera expresión y determino acá, bueno, la derivada de 5x al cubo. ¿Qué es lo que viene siendo? Ah, viene siendo 15x cuadrado más 6. De esa manera. ¿Por qué 6? Bueno, el exponente de acá es 1. Al bajar a multiplicar, me queda el mismo 6, porque sería un producto de 6 por 1. Licenciado. Y el x, al reducirse en un grado, me quedaría x a la 0, que se convierte en elemento 1. Vamos a ver, ¿alguien abrió el micrófono por acá? Sí, Yolix. ¿Sí, Daniel? Decime. Prácticamente yo te digo 5x al cubo, multiplica el exponente por el número base y le baja un grado al exponente. Es correcto. Es Así va. decir, si lo queremos ver en términos de proceso, y se lo voy a poner acá en rojo, o vamos a ponérselos en azul. Lo que sucede es, veamos, que la propiedad que nos dice, bueno, si yo tengo x a la n, entonces su derivada, la derivada de esto, no es más que tener n multiplicado por la variable elevado a un n menos 1. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo 5 multiplicado por 3 elevado a la x a la 3 menos 1. 5 por 3, ¿cuánto es? Es 15. Y me queda x al cuadrado. Lo mismo acá. Para este caso, ¿qué es lo que tengo? 2 por 4 por x a la 4 menos 1. ¿Sí? Basándonos en esta propiedad como tal. ¿Y qué me queda? Bueno, 2 por 4, 8. 8x al cubo. ¿Queda claro ese punto, Daniel? Sí, licenciado, es por una propiedad, ¿verdad? Es correcto, por la propiedad, creo que es la propiedad número 2, si no me equivoco, que encuentran en el material para tutoría, es la propiedad número 2. 1 o 2. La primera es la de la constante y la segunda tiene que ver con la propiedad de la variable elevado a un exponente. Ya que hemos realizado eso, entonces ahora lo que viene es realizar el respectivo proceso, ¿sí? De simplificar toda esa expresión. ¿Qué es lo que tengo acá? Este binomio, o este monomio más bien, lo voy a multiplicar por cada uno de ellos. ¿Qué es lo que tendría? 8 por 5, 40. X al cubo por x al cubo, x a la sexta. Más 8 por 6, 48. Y x al cubo por x, x a la cuarta. Más, y acá nos va a quedar una expresión más grande, porque sería, si lo vemos de esta manera, este con este, y multiplicar también este por este. Y acá, de la misma manera, el menos 1, multiplicarlo por 15 y por 6. Entonces, empezando con este, 2 por 15 es 30. X a la cuarta por x al cuadrado es x a la sexta. Más 2 por 6, 12, x a la cuarta. Luego tenemos menos por más es menos, 1 por 15, 15x cuadrado, y luego menos por más es menos, 6 por 1 es 6. Y acá solo agrupamos o operamos más bien los términos semejantes y acá tendríamos el resultado. ¿Quiénes son semejantes? Los x a la sexta. Entonces, ¿qué tengo? 40 más 30, 70x a la sexta, más 48 más 12, 60x a la cuarta. Luego, ¿qué tengo? Menos 15x al cuadrado, menos 6. Y acá, precisamente, yo ya tengo calculada la derivada del producto de estas dos funciones. No sé si se comprendió el desarrollo, la aplicación de las propiedades y luego la agrupación de términos para poder simplificar esta expresión hasta esta que tenemos acá. No sé si se ha comprendido, si hay alguna pregunta. Yo sí le comprendí, Lick. Solo... Sí, le comprendí. Muy bien, ¿los demás? Sí, se le comprendió. Sí, Excelente. Entonces vamos a mostrar lo siguiente a continuación.
Ya que trabajamos este primer problema, veamos lo siguiente, y que tiene que ver, se lo voy a ir escribiendo para que vaya quedando acá guardado. Este es un teorema. Estas propiedades las van a encontrar en el material para tutoría 2. ¿De qué se consta ese teorema? Bueno, ¿qué es lo que contiene? Veamos. Sean, en este caso, sen, cos, voy a escribir simplificado. Tan, voy a escribir todos los elementos. Estas 6 que he escrito acá son funciones trigonométricas, ¿sí? Tanto seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Funciones trigonométricas, ¿sí? Elementales. Eso es lo que son. Las funciones trigonométricas elementales. Definidas, lógicamente, en sus dominios usuales. Eso es el elemento teórico. Entonces, cada una, ¿sí? Cada una de estas funciones, es derivable. Es derivable, ¿sí? Es decir, tanto el seno, el coseno, la tangente, la cosecante, secante y cotangente son derivables. ¿Y cuáles son sus derivadas? Bueno, veamos quiénes son precisamente sus derivadas. La primera, veamos, la primera derivada. La derivada acá, se lo vamos a poner de esta manera. Estas son propiedades. La derivada del seno de x es el coseno de x. Segunda propiedad. La derivada del coseno de x es igual a el menos seno de x. Repito, son propiedades y las vamos a utilizar en los próximos 2 ejemplos que hagamos. Tercera propiedad. La tangente, bueno, la derivada de la tangente de x es igual a la secante al cuadrado de x. Estas son las básicas, las elementales o con las que más estamos familiarizados. Ahora bien, la derivada de la cosecante de x. La derivada de la cosecante de x es igual a menos la cosecante de x multiplicado por la cotangente de x. Lo estoy expresando como un punto por el tema de la x que está acompañando. Pero esto representa, y se lo voy a escribir acá, un producto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que la derivada de la cosecante viene dado por la menos cosecante de x por la cotangente de x. ¿Qué otra propiedad hay? La propiedad de la secante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos? La derivada de la secante de x es igual a la secante de x por la tangente de x. Y la última, también elemental, que vendría siendo la derivada de la cotangente de x es igual a menos la cosecante al cuadrado de x. Estas son las propiedades elementales de las funciones trigonométricas. No sé si habían tenido la oportunidad de revisarlo. Bueno, Daniel me decía de que
había tenido que irse a recordar un poco porque ya había olvidado las razones trigonométricas de esas funciones. Bien, entonces acá licenciado, tenemos... Sí, sí, sí. yo de igual manera había olvidado las fundamentales de seno, coseno, tangente, pero sí ya las repasé. Muy bien, excelente. Entonces acá tenemos ya las principales, ¿verdad? Estas son las 6 propiedades con las que vamos a jugar acá. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Bueno, veamos lo siguiente. Vamos a calcular la derivada de la siguiente función. A partir de lo que tenemos acá, vamos a hacer un ejemplo número 2. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo número 2. Y se lo voy a escribir acá. Ejemplo 2. El ejemplo 2 sería calcular la derivada de la función, y se la voy a escribir acá, f de x igual a. Esta función está sencilla. 2 por el seno de x más x cubo más 4. Vamos a ver, ¿creen que la pueden trabajar? Les voy a dar 3 minutos. Vamos a ver, les voy a dar 3 minutos para que puedan trabajarme tanto Daniel como Andreina, Brenda y Xiomara esta función. Al primero que lo tenga me dice a qué resultado estaría llegando. Entonces voy a dejar así para que puedan ver las propiedades que tenemos acá y para que ustedes puedan resolver esta función. Les voy a dar hasta las 7:40 para su resolución. Sale en máximo 1 o 2 líneas. Si lo tienen, me avisan. Les voy a dejar la pantalla para que lo puedan comenzar a trabajar. Puede poner, lo quiero copiar. Licenciado, no sé si está bien, creo que dice. Ajá, decime. Póngala de nuevo. Ahí dice función de x igual a 2 seno de x más x al cubo más 4, ¿verdad? Así es. Como según la regla que está ahí dice que seno es igual al coseno de x, ¿verdad? Ajá. Entonces sería función de x, o derivada de x es igual al doble coseno de x. Y ahí aquí en la parte de x parte de x al cubo, Ajá. se puede ocupar la propiedad que hablamos, ¿verdad? Así es. Donde sería 1 porque es imaginario ahí, 3 por 1, 3, y le bajamos un grado, sería 3x al cuadrado, ¿verdad? Excelente. ¿Y Ahí, acá? Muy bien. ahí ¿Por qué queda. queda ahí? Porque esta su derivada es 0. Ajá, porque al derivar 4 sería 0.
Es correcto. Entonces, esto es precisamente la derivada de esta función. Si ven, en una sola línea. ¿Por qué es esto? Bueno, solo notémoslo acá. ¿Qué es lo que tengo acá? Una constante. Entonces, acá viene el recordatorio relacionado a las propiedades que yo ya conocí. Le voy a abrir acá el archivo. Quiero buscarles el archivo para que comprendamos a qué me refiero. Si recordamos un poco, vamos a ver, creo que es este. Si recordamos un poco las reglas básicas de derivación, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Y vamos a hacer, bueno, entonces estas propiedades ya las conozco, ya las vi. Solo vamos a esperar que cargue por ahí. Pero les quiero mostrar específicamente a qué propiedad es a la que hace mención. ¿Sí? Acá me abrió directamente. Me hace mención específicamente a la regla de la constante. ¿Sí? En otras palabras, bueno, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Que si yo lo que tengo será en este caso, si lo vemos en términos de la propiedad, 2 por el seno de x, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? El 2 como constante, es decir, si yo tengo toda esta derivada, entonces, ¿qué es lo que pasa? Como constante, el 2 sale. ¿Y qué es lo que me queda? La derivada del seno de x. ¿Y cuál es la derivada? Es precisamente el coseno de x de esta manera. La regla de la constante, esa es la que se aplica específicamente para el caso de esta propiedad. No solo la regla de la constante, aquí aplico dos. La regla de la constante y las reglas de las funciones trigonométricas. En este caso, por ejemplo, la regla de la derivada del seno. Eso es justamente lo que se aplica. Por eso les decía, estamos, y a su vez, valga la mención, ¿verdad? Como la función era sumándole un x al cubo más 4, también se involucra la regla de la suma-resta. ¿Por qué? Porque tengo más elementos en la función. Entonces, ¿cuántas propiedades aplicadas? Tengo 3 propiedades. Constante, suma-resta, la propiedad del seno y a su vez tengo inmerso la propiedad que mencionábamos ahí, del exponente, que viene dada de esta manera. ¿Sí? Tengo el grado del exponente, lo bajo a multiplicar y al exponente lo reduzco en una unidad. Esa es, o esas son todas las propiedades que se utilizan. Imaginen, y solo imaginemos una sola línea aplicando 4 propiedades diferentes. Era precisamente a lo que quería hacer mención al momento de resolver esta propiedad. Bien, regresando acá entonces. Se comprende este ejemplo como tal, corto, pero bastante importante por el hecho de las propiedades que se están utilizando. ¿Se comprende o hay alguna pregunta? Mire, yo la verdad, licenciado, para resolverlo vi la propiedad, porque así en sí prácticamente me las estoy aprendiendo, porque es como un gran salto, saltar del, así valga la redundancia, del álgebra al cálculo. Se Es siente como, correcto. Una cosa es el álgebra y otra el cálculo. El cálculo se torna hasta cierto punto más complejo. ajá, son teoremas, reglas de definición por límite, y en ese caso, verdad que el 4 se obvia porque es una constante, ¿no? Es correcto, la derivada de una constante y la derivada de una constante es igual a 0. Por eso se obvia su proceso y se deja como nulo, ¿verdad? Ajá, como 4 sería constante, por ende queda 0 y 0 no tiene gracia escribirlo. Es correcto, no tiene sentido colocarlo en un resultado, por eso se deja hasta, hasta 3x al cuadrado. Ahora, cuando ya nos metemos a la parte trigonométrica, se torna más complejo, porque necesitamos recordar, en este caso, ustedes ahorita, como nos introducimos a este tema, me decías, tuve que ver la propiedad para poderla escribir, muy bien, porque estamos aprendiendo a ello. Recordemos que conforme la práctica vamos a mejorar precisamente en todos estos resultados.
Vamos a ir mejorando en agilidad para resolver, pero ahorita estamos aprendiendo y por ello la importancia, ¿verdad?, de ir a revisar, bueno, me pide la derivada de la tangente, voy a ir a revisar cuál es. Es válido porque ese es el objetivo, de hecho, que ustedes aprendan a utilizarla. Y luego, lógicamente, con la práctica, van a ir memorizando todas estas reglas. Son una infinidad. A nivel de la derivada de funciones, hay una infinidad. De hecho, el sábado, por ejemplo, nos vamos a meter a otros tipos de derivadas. Por eso es importante tener ya en mente cómo aplicar las propiedades que tenemos acá, ¿sí? La de la constante, la de la suma resta, producto, división, y cómo aplicar también, cómo poder aplicar las funciones trigonométricas, sus respectivas derivadas, en estas cuatro propiedades. Ahorita, de hecho, vamos a trabajar un problema relacionado a la división, utilizando funciones trigonométricas, para que ustedes vayan comprendiendo un poco más, en términos de práctica, cómo poder utilizar estas funciones. Vayan teniéndolas a la mano. Igual vamos a ir jugando un poco, acá moviéndonos, para que ustedes puedan ver completamente, ¿verdad?, las 6 propiedades a la hora de resolver el próximo problema, que es con el que vamos a finalizar. Ya solo nos va quedando eso, pero hasta este punto, no sé si hay alguna pregunta antes de pasar a lo último. Muy bien, supongo que todo va claro al momento. Vamos entonces a lo último. Vamos a lo último, que tiene que ver con, se lo vamos a escribir acá. Lo último tiene que ver con la derivada del cociente de dos funciones. ¿Sí? Solo para hacer mención nada más, para que ustedes vayan recordando este tema y lo puedan aplicar a un siguiente problema. ¿Qué es lo que nos dice? La derivada del cociente de dos funciones es igual, ¿a qué es igual? Bueno, al producto de la derivada, en este caso, de la función del numerador multiplicada por la función del denominador. Este término, menos, a diferencia del producto, en este caso es una resta, menos el producto de la función del numerador multiplicada por la derivada, multiplicado por la derivada de la función del denominador. Todo lo anterior dividido entre la función del denominador elevada al cuadrado. Esto es, en palabras, lo que nos dice la derivada del cociente de dos funciones. Dicho de otra manera, bueno, ¿a qué va referido? Bueno, va referido a lo siguiente, y es de que al tener yo esto de acá, me dice, y me lo dice lógicamente en palabras, acá lo voy a pasar a fórmula. Me dice que es la derivada de la función del numerador multiplicada por la función del denominador menos la función del numerador multiplicada por la derivada de la función del denominador entre la función del denominador al cuadrado, que es precisamente la que tenemos acá.
Acá se la tengo ya marcada. ¿Cuál es la regla que vamos a utilizar? Y la que vamos a reforzar precisamente este día, haciendo uso de las funciones trigonométricas. Y con esto vamos a terminar. Entonces, con la solución del próximo problema. Vamos a escribirles acá el ejemplo. Entonces, el ejemplo me pide calcular la derivada de la función, y se las escribo acá, f de x igual a. Es una fracción. ¿Qué fracción es la que yo tengo? Tangente de x entre el coseno de x más x. Si ven, tengo trigonométrico y tengo también una algebraica. Muy bien, ¿qué es lo primero? Bueno, para encontrar la solución, lo primero va a ser, y vamos a escribir acá, para llevarle la secuencia. Veamos, ¿cuál es la solución? Primero aplicaremos, lógicamente, la regla de la división. ¿Cómo me va quedando? Bueno, lo debo de escribir así. La derivada, precisamente, de f de x, tomando en cuenta que tengo dos expresiones, ¿a qué va a ser igual? Vamos a trazar una línea un poco grande acá. Porque la expresión queda precisamente un poquito larga, un poquito grande. ¿Qué es lo que voy a tener? Bueno, inicialmente, de acuerdo a la regla de la división, ¿qué es lo que tengo? La derivada de la función del denominador por la función del denominador menos, ¿sí?, el numerador por la derivada del denominador. ¿Entre quién? Bueno, entre el coseno de x más 1, perdón, más x, ¿verdad?, elevado al cuadrado. El coseno de x más x elevado al cuadrado. Esta es aplicando, ¿verdad? Y lo voy a escribir acá. Aplicamos primero la regla del cociente, ¿sí? La regla del cociente de dos funciones. Eso es lo que estamos aplicando primero, la regla del cociente de dos funciones. ¿Y qué me dice? Derivada del numerador más por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Muy bien. Ya acá es donde tenemos que empezar a comprender y analizar qué es lo que viene ahora. ¿A quién le debo de calcular derivada? Se la voy a calcular tanto a esta expresión que tengo acá como a esta otra. A esas dos a las que la voy a expresar, derivada. Entonces, vamos a ver acá. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Ah, la derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. Muy bien. Entonces, lo podemos continuar precisamente de esa manera. Vamos a trazar siempre una línea un poco larga acá para que nos quede. Vamos a hacerla hasta acá. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, de entrada, lo importante acá es que el denominador normalmente lo vamos a dejar expresado. Eso no importa si se desarrolla o no. Lo podemos dejar casi siempre expresado. Muy bien, ahora, la tangente, bueno, la derivada de la tangente ya vimos que es la secante al cuadrado de x
Y todo esto, claro, multiplicado, no se les olvide ello, por el coseno de x más x menos la tangente de x multiplicado por ¿qué? Acá es importante lo siguiente, y es que deben de determinar que deben de calcular la derivada del coseno y la derivada de x. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se aplica en este caso? Para este caso, de esto que tenemos acá, lo voy a poner en color azul, para esta expresión, lo que tienen que hacer es aplicar la regla de la suma resta, ¿sí? Porque eso es similar justamente a lo que tenemos acá. La derivada de la suma de dos funciones. Entonces, son diferentes elementos los que hay que practicar. Entonces, ¿qué determinamos? Derivada para coseno y derivada para x. Veamos entonces, vamos a revisar. La derivada del coseno, ¿quién es? Ah, es el menos seno. Muy bien, entonces podemos regresar y la venimos a escribir. Regresamos al color que estamos utilizando y decimos, bueno, entonces la derivada del coseno es el menos seno de x más la derivada de x es igual a 1. Y acá prácticamente ya casi tengo solucionado mi problema. Ya casi está solucionado mi problema. Vamos a hacer una pausa. Hagamos una pausa. Se está comprendiendo el desarrollo de este problema. Se ha comprendido el cálculo de estas dos derivadas, tanto de la tangente como del coseno de x más x. ¿Se está comprendiendo o hay alguna duda? Recordemos esta oportunidad para tratar de solventar dudas. ¿Se está comprendiendo? ¿Daniel? Sí, poco. Creo que voy a volver a ver la grabación también, en general. Vale, muy bien. Vamos a ver, Brenda. Xiomara. Sí, Lick. Andreina. Más o menos, licenciado. Vale, muy bien. Acá hay otra forma de cómo muchas veces podemos resolver un problema. Una de las formas es la siguiente. Veamos. De pronto me confundo. Dicen muchos, me confundo cuando vamos a bajar acá nada más. Muchos me dicen en ocasiones, se confunden cuando están calculando derivadas ya dentro de toda una fórmula. Bueno, hay otra opción. Y una de las opciones es hacerlas por separado. ¿A qué me refiero? Bueno, veamos a continuación. De pronto, aquí tengo dos derivadas. Muy bien, entonces yo necesito únicamente la derivada de la tangente de x, ¿verdad? Y esto, por regla sé que es el secante cuadrado de x. Y luego también me dirán, bueno, también para la otra. Se me hace fácil lograrlo hacer así, dividiéndolo en términos particulares. Muy bien, esto es el menos seno de x más 1. Entonces ya después, cuando lo han calculado así, únicamente vienen y lo ingresan a la fórmula. ¿Sí? Luego lo ingresan ya a la fórmula, ya de tal manera que puedan comprender o se pueda de pronto comprender los diferentes procesos. Entonces, calculo las derivadas por aparte y luego las voy a colocar hacia la fórmula. Las continúo en la fórmula. Esa es otra forma viable, que ustedes las pueden sacar por aparte y luego las vienen a colocar a la fórmula. Muy bien, ya que tenemos esto acá, ¿qué es lo que viene? Únicamente hacer la respectiva simplificación.
¿sí? Simplificación. ¿A qué me refiero? Bueno, acá normalmente se considera importante dejar muchas de las expresiones de manera, ¿cómo decirles? De manera indicada, por lo largo que muchas veces surge acá. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, toda esa expresión la pueden dejar así. ¿Sí? Toda esa Sí, estoy expresión la pueden comprendiendo. dejar. ¿Cómo? Ajá. Bueno, muy bien. Entonces, normalmente las podemos dejar expresadas así y esta sí la podemos operar. ¿Mm? La podemos operar porque ¿qué es lo que me vendría quedando? Bueno, me quedaría un menos tangente de x por seno de x. Y más por más es más. Me quedaría un 1 por acá. ¿Mm? Entre el coseno de x más x al cuadrado. Y acá prácticamente ya tengo el proceso, ya tengo el procedimiento, solamente voy a adecuar un poco, vamos a adecuar un poco por acá, de tal forma que el resultado final sea el siguiente. ¿Cómo quedaría? Bueno, dejemos expresado el primero, no hay ningún problema. Y el segundo, ¿cómo me quedaría? Bueno, me quedaría, vamos a ver cómo me iría quedando. Acá si vemos, por cuestiones de signos podemos ir sacando, ¿verdad? Vamos a ver acá un error nada más. Las disculpas ahí, porque acá es tangente por 1. Creo que fue lo que me mencionaban, ¿verdad? Y esto no es más que la tangente de x. ¿Sí? Más o menos así era cómo vendría quedando. ¿Y qué es lo que resulta ya al final? Además acá también, acá era menos. Ese es otro cuidado, ¿verdad? Con el tema de los signos. Muchas veces por un signo se nos puede alterar el resultado. Entonces, dicho eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, eliminamos este paréntesis y ¿qué nos queda? Nos queda menos por menos acá. Nos da más la tangente de x por el seno de x menos tangente de x. Esta es una forma en cómo podemos dejar expresada nuestra solución. Y todo esto dividido lógicamente entre el coseno de x más x elevado al cuadrado. Y con esto yo puedo decir, bueno, esto que tengo acá es una solución para la derivada de esta función x. A ver. Más o menos de esa forma. Entonces, retroalimentando un poco. ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, lo que se hizo es, tenía la función original, que es precisamente la que tenemos acá, y aplicamos la regla, del cociente. Derivada del numerador por el denominador menos numerador por la derivada del denominador entre denominador al cuadrado. Calculamos sus derivadas y las venimos a colocar a la fórmula, ¿sí? Luego, esta expresión la dejamos indicada. Si la quisiéramos operar, ¿qué tendríamos? Secante cuadrado de x por coseno de x más x por la secante cuadrado de x. También la podríamos simplificar, pero en elementos trigonométricos muchas veces es viable dejarlo de esa manera a fin de que no exista confusión a la hora de eliminar paréntesis. Y acá quisimos multiplicar la tangente por el menos seno y la tangente por 1. Y luego únicamente extraerlo de los paréntesis para llegar hasta este resultado.
complicado. Es posible, porque estaríamos hablando de elementos trigonométricos, elementos nuevos que estamos ya introduciendo a la parte de la derivada de funciones, aplicándolo bajo las reglas que ya conocemos, las reglas básicas y las reglas de derivación de una función trigonométrica. Vamos a ver a alguien por ahí. ¿Alguna duda que haya? ¿Sí, sí? Disculpe que lo interrumpa, pero me voy a retirar porque tengo otra tutoría. Vale, muy bien, no hay problema. Bueno, entonces, esto es en general, ¿verdad? Lo que se tenía preparado para el día de hoy relacionado a la derivada de funciones, tanto aplicadas al producto y al cociente de dos funciones y utilizando ya las trigonométricas. No sé si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, algo que quieran comentar, ¿verdad? O agregar. No sé, Daniel, en tu caso. Bueno, me pareció interesante y al mismo tiempo un poco estresante en el sentido de aprender varias cosas, pero es nuestro deber como estudiante. Y pues, muy interesante el cálculo, ya me lo habían afamado como el terror y todo. Bueno, sí, puede ser, pero para quien no estudie. Vamos a ver, Xiomara, ¿qué me puedes comentar? Que es un poco complicado, pero practicando se puede aprender. Brenda, en tu caso. Bueno, entonces, esto es en general una retroalimentación, ¿verdad? Porque como repito, ya habíamos trabajado un poco acerca de las derivadas aplicando las primeras, esas propiedades. Incluso del cociente y del producto, ya habíamos visto algo de eso. Ahora los reforzamos y comentarle, ¿verdad? El día sábado, perdón, vamos a trabajar ya con la parte de regla de la cadena, derivadas implícitas. Es un tanto también complejo de quererse poner mucha atención para poder también trabajarlos. Un aviso importante, ¿verdad? Siempre revisen la ruta de aprendizaje para tratar de ir al día en lo que deben de leer cada semana. La ruta sirve precisamente para eso, para que ustedes puedan ver, esta semana yo puedo revisar estos temas. Muy bien, vamos a practicar un poco. Por otro lado, siempre revisen la pestaña de avisos. De hecho, ya hay fecha y hora para el examen, ¿verdad? Les hacía mención en el grupo de que el examen va a ser un archivo descargable en plataforma. Entonces, pendiente de ello, ¿verdad? Porque ya se tiene previsto precisamente lo del examen, que está programado para el 24 de septiembre. ¿Sí? 24 de septiembre. Ya tienen, se va a ir dando más información conforme se acerque la fecha. ¿Sí, Daniel? De eso le quería hacer consulta. Yo creo que estoy en un grupo ajeno, porque prácticamente no hay comunicación en ese grupo de WhatsApp que estoy yo. Porque Eh, hoy enviaron el aviso de la tutoría, pero creo que fue el tutor. Vamos a ver, permitime. Ajá, porque yo estoy con Xiomara, que está aquí, y creo que ella Ajá. está en otro grupo. Y por eso varias veces, por cierto, la última vez que hubo tutoría, por eso no me conecté porque desconocía la hora. Vamos a ver, de hecho, quiero ver. Es correcto, no estás en el grupo, Daniela. Que tengo 1, 2, 3, 4, 7. Y de hecho, acá está Xiomara en el grupo. No sé si me puede agregar. Eh, Muy bien, entonces creo que tenés mi correo, ¿verdad? Sí, 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 le puedo escribir por el campus. También creo que ahí ya recibí un mensaje suyo una vez. Muy bien, entonces, hacerlo mediante el correo, mandame tu número al correo o vamos a hacer una cosa, porque al final de cuentas todos lo tienen ya. Déjame un mensaje. A su número. Ajá, acá se los compartí en el chat. Ahorita. Me dejas un número para poderse agregar, porque en efecto solo uno me falta que no está agregado en el grupo, ¿verdad? Que es donde mandamos la mayoría de avisos para poderte agregar. Entonces, bueno,
En relación a ello, ¿verdad? Comentarles si ya está lo del examen, ya pronto se les va a dar más información. Y como repito, ¿verdad? Acá en avisos ya está el calendario de evaluaciones de todas las asignaturas. Vamos a ver. Por acá está el calendario de las primeras pruebas. Les voy a compartir la pantalla para que lo puedan ustedes ver. Ya lo tengo ya compartido. Y el examen es precisamente el sábado 24 a las 8 de la mañana. En esas semanas no hay clases, no hay tutorías. Por ello ha quedado programado para ese día sábado. Sábado 24, 8 de la mañana. Y va a ser mediante un archivo descargable. Esa fue la indicación que se nos ha indicado. Ahora bien, me consultaban sobre la tarea. Según la orientación académica, la tarea estaba para entregarse el 18 de septiembre. Sin embargo, al no estar todavía publicada, decirle, ¿verdad?, que omitan esa fecha, porque ya no la entregarían el 18. Le darían otra nueva fecha para la entrega de la tarea que tiene que ver con la unidad 2, precisamente con la parte de derivadas. En cuanto esté esta tarea, ¿verdad?, en cuanto tengamos esta nueva tarea, que es la tarea número 2, yo se lo voy a hacer saber, ¿verdad?, de inmediato para que ustedes la puedan comenzar a trabajar, porque la tarea todavía no está lista. Entonces, pendiente de ellos. Otra cosa importante, ¿verdad? Ya se va a empezar, ya se ha iniciado con la revisión de la tarea 1. Para la próxima semana, a más tardar, si no las logro terminar para el fin de semana, a más tardar, a mediados de la otra semana, estarían las notas de la tarea número 1, para que la tengan previo al parcial, ¿sí? Para que ustedes puedan ver observaciones, qué es lo que hicieron mal, en qué fallaron. Bueno, se les va a mandar el archivo de regreso con las respectivas indicaciones de esa tarea para que lo tomen en cuenta. Y eso sería de momento lo más importante, ¿verdad? Los puntos más importantes a destacar dentro de los avisos y actividades más que se acercan de momento, las más próximas a desarrollarse. No sé si hay alguna duda, alguna otra inquietud que ustedes tengan. No, solo quería comentarle que ya le escribí. Vale, muy bien, ya lo recibí. Entonces ya te voy a agregar al grupo para que estés al tanto de todos los avisos, ¿verdad? Porque ahí es prácticamente donde fluye mayormente toda la información. Bien, ¿alguna otra consulta? Brenda, Xiomara. Muy bien. Entonces, pues de mi parte, agradecerles por la asistencia del día de hoy. Nos estaríamos escuchando nuevamente el día sábado 17 de septiembre, a las 8 de la mañana en la tutoría número 3, en la que vamos a trabajar para que vayan teniéndolo listo, para que lo vayan revisando, el material para tutoría 3, o en términos generales, el tercer documento que está en plataforma, ¿sí? En el contenido de la unidad 2 hay 3 materiales, ¿verdad? Es particularmente el documento número 3, que tiene que ver con regla de la cadena, derivación implícita y razones relacionadas. Ese es el archivo base para la tutoría del día sábado. De mi parte, nuevamente agradecerles por la asistencia. Cualquier consulta, no duden en avisarme, ¿verdad? En escribirme. Yo con todo gusto les resuelvo. Y nos escuchamos el día sábado. Desearles a todos una feliz noche. Gracias, igual. Gracias, igual, bendiciones. Bueno, gracias.